Historia bíblica parte 3. Moisés y la libertad. Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un día más, ¿cierto? En nuestra lección bíblica, pero les tengo una mala noticia. Es nuestra última lección relacionada con la historia que hemos aprendido con Moisés. Así es que va a ser el capítulo final de esta historia maravillosa que hemos aprendido durante estos últimos 3 meses. Para comenzar, vamos a recordar más o menos qué ocurrió la lección pasada. ¿Qué habrá ocurrido la lección pasada? ¿Qué habrá pasado con Moisés? Moisés, ¿se acuerdan que se escapó de Egipto porque se dio cuenta que él era hebreo y no estaba de acuerdo con todo lo que ocurría en Egipto, ¿cierto? Entonces él defendió a una persona hebrea, por ende mató a un egipcio y el rey mandó a matarlo. Y como lo mandó a matar, él decidió escapar y llegó a un lugar que se llamaba Madián. En Madián él trabajaba en esto. ¿Qué es eso? Ovejas, ¿cierto? Sí, él trabajó cuidando ovejas porque se enamoró de una mujer que se llamaba Séfora y que ella era hija de uno de las personas que estaban en este pueblo, que era Jetro, que tenía... ¿Cuántas hijas tenía Jetro? 7 hijas. Y él, como las defendió de los malhechores que querían, ¿cierto?, robarle su agua, Jetro le dio a su hija mayor también para que se pudiese casar con él. Pero Jetro le dio a su hija y le dio un oficio, que fue el de pastor. Él cuidaba las ovejas. Pero pasó que un día Moisés fue a cuidar sus ovejas y una se le escapó. ¿Se acuerdan que una se le escapó? Se fue hacia un monte y cuando Moisés va a buscarla, recibe un mensaje y ve esto que está aquí. ¿Qué es lo que era esto? ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me duele! Sí, era una zarza ardiente. Y la zarza no era una zarza común porque esa zarza no se quemaba. Era una zarza que Dios había enviado para darle un recado, un mensaje a Moisés. Y era que su pueblo hebreo estaba muy afligido en Egipto, pero que Dios había escuchado su clamor, su pedida, ¿cierto?, de que los salvara. Y había escogido a este hombre que yo tengo por aquí, había escogido a Moisés para que fuera el líder de los hebreos. Moisés no entendía nada, ¿cierto? Y Dios le pidió que se quitaran los calzados, sus chalitas, porque el lugar que él pisaba era santo. Y la canción que aprendimos también tiene que ver que Dios es santo. Y ese lugar donde Moisés estaba era santo. Y Moisés tenía que decir si iba a ir o no iba a ir. Pero Dios lo había enviado y Moisés, ¿se acuerdan que le dijo que él era un poco tímido, que él no sabía mucho? Pero Dios le dio las pruebas suficientes. ¿Se acuerdan que se metió la mano aquí? Y cuando sacó su mano tenía lepra. Y después la volvió a meter y ya estaba sano. Su vara, ¿se acuerdan de su vara? Se había convertido en serpiente y luego se había vuelto a convertir en vara. Dios le había dado muchas pruebas a Moisés de que él iba a estar con él siempre, que lo iba a acompañar. Así es que adivinen, ¡chum! Vamos a ver qué pasó esta semana y qué es la parte final de nuestra lección. ¿Quieren escuchar lo que ocurrió? Aquí vamos con la parte. Moisés dijo que sí. Fue donde su esposa, ya se habían ido todas las ovejas, se las llevaron a todas, todas se fueron. Moisés también se fue con sus ovejas y Moisés llegó a la casa de Jetro donde estaba su esposa y habló con Jetro, le dijo lo que le había ocurrido y como Jetro también amaba a Dios, Jetro le dijo que debía ir. Y así que agarró a su esposa, ¡pum!, vamos, a sus 2 hijos, ya tenía 2 hijos, y se fueron camino hacia Egipto. Pero algo ocurrió. Moisés no había hecho algo que Dios le había pedido. Dios le había pedido
que hiciera el mandato que él les había pedido a su pueblo, que era un sacrificio que se hacía a los bebés, ya que se le cortaba el prepucio. La mamá a lo mejor va a entender, no es tan relevante ahora para ustedes, ¿cierto? Pero era un mandato que se tenía que cortar el prepucio al pueblo hebreo para consagrarlo a Dios. Y Moisés no había hecho eso con su hijo. Cuando iba en camino a Egipto, cansado, porque ya no había nada más que hacer, ¿cierto? Que caminar, porque no habían aviones, no habían autos, tampoco habían buses, tampoco habían trenes. Entonces habían barcos, pero eran muy caros y por donde ellos vivían era solo desierto, no había mar. Entonces tuvieron que caminar y caminar. Y cuando llegaron a un pueblo, Moisés se sintió mal, muy mal, y estuvo a punto de morir, porque Dios le dijo que si él no obedecía, Moisés iba a morir. Y Moisés se le olvidó este sacrificio. No que no lo quiso hacer, se le olvidó. Y estuvo a punto de morir, pero su esposa, Séfora, cumplió lo que Dios había pedido. Cortó el prepucio de su hijo y ahí Moisés se salvó. Moisés volvió a la vida, ¿ya? Y en ese minuto, Moisés ya quería volver el camino, ¿cierto? Que era hacia Egipto, pero Séfora le dijo que fuera solo, que ella no iba a correr ningún riesgo con sus hijos y que ella lo iba a esperar cuando ya haya libertado al pueblo. Así es que en este camino, Moisés siguió solo. Vamos a poner a Moisés solo aquí. Y ya, miren, nos fuimos de Madián, y en Madián había árbol y todas las cosas, pero ya cuando fuimos camino a Egipto, ya no había mucho que digamos, ¿cierto?, de árboles. Ya ni siquiera las nubes lo acompañaban, sino que era un sol y en la noche un frío terrible por el desierto y Moisés iba caminando por ahí. Pero ¿saben lo que Dios hizo? Que al mismo tiempo que Dios le habló a Moisés, también le habló a su hermano que estaba en Egipto, que era Aarón. ¿Cómo era Aarón? A ver. Ahí está Aarón. Aarón era arrebatado, era peleador, pero Dios lo escogió siendo tan imperfecto para que acompañara en esta misión a Moisés, su hermano. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, anda al encuentro con Moisés al desierto. Y Aarón siguió su camino, imagínense. Por este lado venía Moisés y quizás por este lado venía Aarón para poder juntarse y cumplir lo que Dios había pedido. ¿Y saben qué? Pasó esto. Aarón se encontró con Moisés. Miren. Aarón se encontró con Moisés. Se contaron todo lo que debían contarse porque hace miles de años que no se veían. Se abrazaban, se contaban que Moisés ya tenía hijos, estaba casado, ¿cierto? Entonces contaban cosas de su familia mientras seguían el camino hacia Egipto. Y cuando van llegando a Egipto, de fondo ya se veían las pirámides de Egipto. ¿Se recuerdan que Egipto era una ciudad con muchas pirámides y que las pirámides las creaban y las hacían los mismos hebreos, los esclavos? Bueno, Moisés y Aarón ya iban llegando a Egipto. La idea era que los policías y las guardias, que no eran policías, sino que eran guardias de ciertos soldados romanos, no los pudieran ver, porque si veían que Moisés había llegado, lo más probable que fueran donde el rey. Pero Dios ya había hablado con Moisés, ya le había dicho que el rey que lo quería matar ya no estaba y que el que estaba ahora era alguien que él quería mucho. Y era su amigo de infancia con el que se crió. Pero vamos a ver qué ocurrió cuando llegó Moisés.
Cuando llegó Aarón con Moisés a Egipto, tuvieron que reunir a todo su pueblo para contar lo que Dios había hecho. Pero ¿saben lo que pasó? Que al contar lo que Dios había hecho, muchos creyeron, muchos no creyeron nada. Y pidieron que hicieran una prueba. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Pidió a su hermano Aarón que lanzara una vara. ¿Y qué creen ustedes? Sí, se convirtió en una serpiente. Y después volvió a tomar esa serpiente por la cola y se convirtió otra vez en una vara. Después, lo mismo que ocurrió en la zarza, Moisés metió su manito por aquí y cuando la sacó, esta mano tenía lepra. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dicho. Y después vuelve a meter su mano y su mano estaba limpia. Fue una demostración de poder, pero aún así había gente que no creía. Pero aún así, con todo lo que pasó, Moisés siguió su misión, que era ir donde el rey Ramsés. Y miren, Moisés lo va a ver y saben que el rey estaba muy contento porque él quería mucho a Moisés y él no quería matarlo. Entonces lo abrazó, conversaron, pero ocurrió algo. Moisés, cuando le dijo lo que quería hacer con su pueblo, Ramsés se enojó mucho, mucho, mucho. ¿Y sabe lo que hizo el rey? No le creyó nada y se burló. ¿Y saben qué? Moisés le pidió 3 días poder ir al desierto a alabar el nombre de Dios. Solo 3 días. Y Ramsés, ¿sabe lo que le dijo el rey? El rey le dijo, no, le dijo, porque si ustedes se van, ¿quién va a trabajar en mi construcción si ustedes son esclavos? Y él le dijo que eran solo 3 días, pero el rey no quiso ceder ante la petición de Moisés y Dios ya tenía un plan para esto. Moisés le dijo al rey que Dios iba a mandar una plaga, pero el rey no le creyó a Moisés. ¿Y saben qué? Lo primero que ocurrió fue esto. Egipto estaba completamente convertido en sangre. El río Nilo, que era su principal río, estaba convertido en sangre. El agua que ellos iban a tomar estaba convertida en sangre. Todo lo que era líquido estaba convertido en sangre, pero solo para los egipcios. El pueblo hebreo tenía su agua como siempre. Dios cuidó su pueblo y castigó por el corazón duro de este rey a los egipcios. Cuando volvió, el rey mandó a buscar de nuevo a Moisés. Moisés fue y el rey le pidió que por favor sacara esa plaga. Moisés le hizo caso, pero le dijo que dejara a su pueblo ir al desierto para clamar a Dios. ¿Y qué creen ustedes? Segunda vez y este rey no quiso pedir, no quiso dar autorización para que el pueblo fuera. ¿Y saben qué? Moisés le dijo, Dios enviará una segunda plaga. ¿Y qué creen? El rey no hizo caso. ¿Y saben cuál plaga fue? Miren. ¡Oh! Las ranas. Todo estaba cubierto de ranas. Lleno de ranas por todas partes. Las ranas son medias pegajosas. Todo lleno de ranas. La gente no podía estar tranquila porque las ranas estaban por todas partes. Imagínense, uno se va a acostar y está lleno de ranas. Estaba la plaga de las ranas. El rey mandó a llamar a Moisés otra vez y le dijo que ya se acabara esta plaga. Moisés le pidió a Dios y esta plaga se acabó, pero volvió a pedir, ¿cierto?, que dejara libre a su pueblo. A lo que el rey, con un corazón muy duro, le dijo por tercera vez que no iba a ceder, que el pueblo era esclavo y se tenía que quedar como esclavo. Moisés le dijo, viene la tercera plaga, y aún así el rey no le hizo caso. ¿Y saben cuál fue esa tercera plaga? Miren,
¡Uy! Me empezó a picar a mí la cabeza. Eran piojos. Para los egipcios, las mujeres y los hombres se pelaban porque tenían miedo que el pueblo hebreo le pegara piojos. Una cosa que no era verdad, ¿ya? Ellos pensaban que los piojos eran cierto producto de los hebreos porque eran sucios. Y no era verdad, los piojos existen, pero no por los hebreos, ¿ya? Entonces la plaga inundó el palacio y todo Egipto, menos a los hebreos. Los hebreos en todas las plagas fueron salvados y se rascaban la cabeza, era desesperante, llegaban a tener heridas tanto rascarse porque tenían la plaga de los piojos. Moisés volvió al palacio donde el rey, se acabó la plaga, Dios calmó la plaga, pero este rey insensato y testarudo no quiso escuchar a Moisés y vino la cuarta plaga. Imagínense, ya venían 3 y la cuarta, y el rey no cedía, su corazón estaba endurecido. Y vino la plaga de las moscas. ¡Ay! ¡Ay, no me gustan las moscas! Uy, se paran en todas partes y las moscas traen infección. Por ende, las cosas que tienen moscas hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestra guatita, a nuestra cabeza, nos puede dar fiebre. Pero el rey ni con eso cambió su actitud. De igual forma, negó que los hebreos salieran a su tierra prometida. Dios le ayudó a Moisés, ¿cierto? Dios mandó a Moisés para que se calmara esta plaga, que ya había sido suficiente, pero aún así el rey seguía teniendo el corazón tan duro, que vino una quinta plaga. Imagínense, este rey estaba esperando quizás qué cosa, porque todavía no cambiaba su punto de vista. Y vino la quinta plaga, y la quinta plaga era el ganado. ¿Saben que todos los animales de esta ciudad fueron muertos? Se debilitaron y morían, se debilitaban y morían. Todos los animales de este lugar de Egipto morían, menos los que tenían los hebreos. Todos los animales murieron y el principal abastecimiento de ellos era la carne de los animales, y además su medio de transporte eran carretas, ¿cierto? Entonces carrozas y tiradas por animales, pero ya todos los animales se habían muerto. Pero el rey seguía con el corazón duro y llegó una sexta plaga. Imagínense todo lo que estaba pasando, y el rey no quería dejar al pueblo de Dios ir, y Dios cada vez mostraba más su poder, pero este rey se hacía el sordo, el ciego. Y saben que llegó la séptima plaga, la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta plaga, y era la úlcera. ¿Qué serán las úlceras? Todas las personas de Egipto aparecieron con heridas, miren. ¡Ay! Todo el cuerpo con heridas. Y era tanto el dolor y la picazón que la gente empezó a morir, porque eso debilitaba y afiebraba su cuerpo y las personas morían. Imagínense, esperó que muchas personas murieran con esta plaga, y aún así su corazón seguía duro. Tan duro que Moisés volvió a pedir lo mismo, que su pueblo fuese libre, que Dios ya había demostrado su poder, y no hizo caso y mandó la séptima plaga. Y en la séptima plaga pasó algo increíble. El cielo se puso negro y del cielo cayeron granizos en tamaño de piedras, y a la vez cayó hielo y cayó bolas de fuego a la tierra. Destrozaron todo Egipto, murió pero mucha gente. Pero aún así, este rey no quería ceder frente al poder de Dios. ¿Y saben qué? Vino una octava plaga. Y la octava plaga eran langostas. Uy, ¿quién ha visto las langostas? Me dan nervios. Hubo una plaga de langostas en todo Egipto. Todo lo que quedaba bueno, que quedó después de todo lo que ocurrió, ya no estaba. Y esta plaga vino a demostrar otra vez
que Dios tenía poder, porque este rey creía que él era el Dios y que él tenía poder, pero ya vamos ¿cierto? En la octava plaga y aún así él no demostraba su poder. Las langostas llegaron, sacaron todo, se comieron todo y este rey aún así no cedió frente al pedido que le hacía Moisés. Pero vino una novena plaga. Y la novena plaga es que Dios oscureció todo. Todo era tinieblas, todo era oscuridad. Nadie podía ver nada. Qué miedo, a mí me da mucho miedo la oscuridad. Y en esta plaga nadie podía ver nada. ¿Y saben qué? El rey, ¿qué hizo? Otra vez no creyó en nada. Y le dijo a Moisés que no iba a ir a ninguna parte. Pero Dios tenía un propósito. ¿Y saben cuál fue? Dios mandó una 10ª plaga, la 10, la número 10. Y en esta plaga ocurrió algo que no es muy bonito. En esta plaga murieron todos los hijos hombres mayores de la familia. Y entre esos murió el hijo del rey. El rey tenía un solo hijo y era un hombre. Y saben que dice la Biblia que en todas las casas de Egipto había llanto y desesperación porque uno de sus hijos había muerto. Y saben que el rey esperó que su hijo muriera para recién en ese minuto dejar en libertad al pueblo de Dios. Dios tuvo que mandar 10 plagas para que este hombre testarudo, arrogante, incompetente, insensible viendo todo lo que estaba ocurriendo, pudiera dejar al pueblo de Dios partir. ¿Y saben qué? En ese minuto le dijo, váyanse todos. Y aprovecharon de pedir las cosas, llevaban animales, un montón de cosas, y se fueron los hebreos felices por el desierto. Les tocaba caminar mucho, porque esa otra parte de la historia, caminaron más de 40 años, dice la Biblia, camino a Canaán, la tierra prometida. Pero cuando vieron que ya los hebreos habían ido, el rey se arrepintió y al arrepentirse mandó que todos los soldados que quedaban vivos fueran detrás de ellos y no los dejaran atravesar el mar. Había un mar que se llamaba el Mar Rojo, miren. Y no lo dejaban atravesar. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Dios seguía estando con su pueblo. Dios pidió que Moisés levantara su vara y el mar se dividió en dos, miren. Se dividió en dos y todos los hebreos, sus animales y todas sus cosas pudieron pasar por ese lugar. Y en el momento que venían a toda máquina los soldados de Egipto, el mar se cerró y todos los soldados murieron ahogados. Dios libertó al pueblo, a su pueblo. Y saben que hay una canción que dice: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que nos perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Porque Dios salvó a su pueblo en el mar, ¿cierto? Echando al mar a todo este carro que había sido enviado por el faraón.
Dios libertó su pueblo. Escogió a un hombre de siendo bebé, lo salvó, lo libró, lo cuidó y lo guió para libertar su pueblo, el pueblo de Dios. Dios está con nosotros y Él, así como estuvo con Moisés antes con Abraham, también está contigo y conmigo hoy. Y va a estar por el resto del tiempo. Que el Señor les bendiga, que esta historia también sea inspiradora para los papás, para que sepan que no están solos y que solo se dejen guiar por el Señor. Canción lema. Pero no nos podemos ir sin antes repasar la canción que hemos visto durante todo este tiempo y dice así. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés se preguntaba por qué la zarza ardía y no se consumía, quería él saber. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muy bien, ya se la aprendieron, súper bien. Versículo clave. Recordamos también el versículo para la clase de hoy, no porque sea la última, vamos a olvidar también lo que hemos aprendido. Y hoy vamos a aprendernos una promesa bíblica que está en Jeremías, el libro de Jeremías 33:3, y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El pueblo clamó y Dios respondió y enseñó cosas que ni ellos pensaban. Como decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llegó la hora de la manualidad. Y como siempre hacemos una manualidad, hoy no va a ser la excepción, pero vamos a hacer algo muy fácil. Y es un libro. Mi libro dice las 10 plagas y hay una zarza ardiendo. Súper casero. Corté 11 pedacitos de hoja y en ello yo puse un número. Ustedes lo pueden dibujar. Yo lo imprimí porque era más fácil. Dibujé el número 1 y dentro del número 1 dibujé la primera plaga. ¿Cuál era la primera plaga? Muy bien, todo se convirtió en sangre. Ustedes pueden dibujar y pintar dentro que todo se convirtió en sangre. La segunda plaga, uy, miren, tiene puras ranas. Pueden dibujar las ranas o recortar ranas y ponérselas al número 2 para que no nos olvidemos que la plaga número 2 fueron las ranas. Y la 3, miren, uy, sí, eran los piojos. Podemos hacer monitos como este, miren, y formar nuestro libro. Tenemos la plaga número 4. ¿Y qué son, cierto? ¿Cuál es la plaga número 4? Las moscas, que son tan molestosas las moscas. En el número 5, miren, están todos los animales que habían muerto debido a la plaga, que era quitar todo el ganado. Y el número 6, las úlceras, donde murió mucha gente con esas heridas en su cuerpo. Luego, el granizo que decía yo, que era granizo y fuego cayendo del cielo. La 8, las langostas que llenaron los campos y los lugares, ¿cierto?, con su presencia, que no eran muy agradables. La 9, donde todo se volvió oscuridad. Y la 10, donde miren, hasta el hijo del mismo rey fue muerto. Y es ahí donde el pueblo de Dios fue libre. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. Vamos a guardar nuestro librito
como la manualidad. Y llegó el final. Dios ha sido fiel durante este año, a pesar de todo lo difícil que ha sido. Dios fue fiel con Abraham, fue fiel con Isaac, fue fiel con Moisés, fue fiel con su pueblo y también Él es fiel contigo y conmigo. Él no es infiel, Él permaneció, permanece y permanecerá. Dios les bendiga. Fin.